Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, caminantes. Claro que hay camino. El día de hoy continuaremos con esa apasionante aventura del Apocalipsis. Así que quédate. Mi nombre es Miguel Quiñones. Soy un laico común y silvestre, un cristiano de a pie. El Señor me ha permitido solamente poder realizar un diplomado sobre antropología cristiana, pero estoy aquí para más compartir la fe que otra cosa, de lo que yo he podido vivir, de lo que yo he podido experimentar a través de un proceso de conversión, que ustedes también puedan caminemos juntos hacia el Señor. Y hoy el Señor nos presenta algo especial. Pero recuerda, por favor, suscríbete a este canal. Si de pronto no has tenido dificultades con la campanita, cancela la suscripción, vuelve a suscribirte y ahí se activará. Hemos tenido pues ciertos problemas, ciertas dificultades, pero ya han sido solucionadas y ya pueden activar esa campana para que los días lunes y los días jueves te lleguen cada uno de estos programas que queremos que sean cortos, pero el Señor sabrá el tiempo necesario y prudente para cada uno de estos programas. Nos hemos adentrado en un tema apasionante, el Apocalipsis. Algo que el enemigo, yo se lo he dicho, quizás se lo voy a repetir siempre, pero es algo que debe quedar muy claro. El enemigo no quiere que ni tú ni yo leamos el Apocalipsis, porque al leer el Apocalipsis es un libro de esperanza, de fuerza, en tiempo de batalla, que es todos los días, en tiempo de persecución, que quizás se nos dará a nosotros, o quizás no, pero es un libro en el cual nosotros viviremos una conversión. El día de hoy vamos a tratar de establecer la estructura redaccional, es decir, cómo está redactado este Apocalipsis, por entender algunos aspectos principales y de allí partir para el desarrollo. Hemos hablado del capítulo 1, de los versículos 1 hasta el 8. Allí hemos quedado. Pero antes de dar pues la presentación de Jesús, de cómo se presenta Él en el Apocalipsis, necesitamos saber lo siguiente. Y es que en esa estructura hay tres grandes partes. O sea, el Apocalipsis está segmentado, por así decirlo, en tres partes significativas. Por ejemplo, tenemos una parte donde nos habla del presente, una que va a ser el futuro y otra parte que va a ser el cumplimiento. Esas tres partes están dentro del Apocalipsis. Ahora, ¿qué hace el presente? Lo que es. Nos va a mostrar lo que es. Y allí vamos a adentrarnos en las 7 cartas a las 7 iglesias. O sea, lo que es el presente, lo que tú y yo debemos vivir. O quizás lo que tú y yo estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Y el Señor a través de esa primera parte nos va a llamar a algo muy especial y es a la conversión. Lo veremos. Lo que significa el futuro es lo que ha de suceder, o sea, lo que ya vendrá después de este proceso de conversión, después de toda la batalla, después de que leamos las cartas. Y allí vamos a ver lo que son los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 señales en el cielo. Entonces va a ser una segunda parte. Y la tercera parte es el cumplimiento, es decir, la hora del juicio. Allí vamos a ver nosotros o nos vamos a adentrar en las 7 figuras de ángel, en las 7 copas, en los 7 cuadros de juicio. Entonces, estas son las 3 partes que vamos a ir mirando poco a poco. Esto es un proceso, son varios programas que vamos a tratar de desarrollar, pero para que vayamos
clarificando, entendiendo el mensaje de Dios a través de Juan en el Apocalipsis, a través de esa revelación, a través de ese desvelamiento, quitándonos el velo de lo que no nos deja ver. Entonces, importante que estemos muy atentos porque tenemos que también, o debemos tener en cuenta, hay 5 claves para entenderlo, para poderlo entender, para tenerlo más cerca. Una de ellas, y para que lo tengamos presente, es la primera clave, que el Apocalipsis es cristocéntrico. El Apocalipsis es cristocéntrico. La figura central, la persona central en el Apocalipsis es Jesucristo, Cristo mismo, resucitado. Él es el centro, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y de esa manera se presenta y de esa manera se expone a los demás y a nosotros. Pero como no leemos el Apocalipsis, no podemos ver a un Cristo triunfante, glorioso. Y así nos lo quiere mostrar Juan a través de este escrito, para que no perdamos nosotros la fe, para que seamos firmes y fieles testigos de ese amor de Dios, en esa experiencia de amor de Dios, de ser cristianos, cristianos verdaderos, cristianos católicos, que nos pongamos nosotros en nuestro corazón y en nuestra vida esa armadura que en algún momento hablaba San Pablo. Esa es nuestra primera clave para entender el Apocalipsis. La segunda clave es eucarística. Eucarística. En el Apocalipsis vamos a ver reflejado la liturgia celestial. Es decir, que vamos a encontrar aspectos de esa Santa Eucaristía que nosotros vivimos aquí en la tierra, pero que en la dimensión espiritual, en la parte eterna, también la están viviendo junto con nosotros. O sea, no es simplemente lo que nosotros llegamos y vemos, la dimensión material, esta parte que nosotros podemos reconocer con estos ojos, lo que vemos nada más. Y vamos a ver lo importante que es la Santa Eucaristía y cómo allí se hace partícipe toda la iglesia militante que somos nosotros, la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio, y la iglesia triunfante, que son los que ya gozan de la eternidad junto con Cristo nuestro Señor. Es eucarística. Y vamos a ir mirando cada uno de esos detalles. La tercera clave para poder entender o interpretar correctamente el Apocalipsis es una clave numerológica. ¿Sí? Hace parte, los números son fundamentales en este desarrollo del Apocalipsis, porque son signos, son símbolos que representan o significan algo. Por ejemplo, tenemos el 7. El 7 se nos da a nosotros como perfección, totalidad, plenitud. Cuando encontremos el 7, por ejemplo, cuando hemos hablado de las 7 cartas, de las 7 iglesias, cuando veamos el 7, el significado es de perfección, totalidad o plenitud. Es decir, hablamos de 7 iglesias, hablamos de la plenitud de la iglesia. No son que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si en dado caso físicamente son las más importantes del Asia Menor, sí, pero está hablando de una manera simbólica, es decir, 7, plenitud. Recuerden lo que en algún momento San Pedro, nuestro amado primer papa, le dijo a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. O sea, le estaba diciendo todas las veces. Había totalidad en ese perdón. Pero Jesús fue más allá. 70 veces 7. Mayor perfección, mayor totalidad, mayor plenitud en el amor para perdonar. Entonces es importante. Cuando veamos, estos son algunos. Quizás no estarán todos en este programa, pero para que entendamos que hay una clave. Por ejemplo, hay un 3,5. 3,5.
Eso significa imperfección, o es un tiempo de prueba, o un tiempo corto, un tiempo limitado, ¿sí? Que el Señor pues lo va a presentar en algún momento del Apocalipsis. Ya tendremos esto, se lo iré recordando en la medida de que vayamos trabajándolo, pero es bueno saber que esta clave es importante para interpretar correctamente el Apocalipsis. El número 4 significa universal. Cuando se habla del 4 es algo universal. Cuando se habla del 6 es imperfección. Lógicamente, pues el 666 es como el anhelo de acercarse demasiado al 7, pero no lo hace. Es imperfecto y es el número de la bestia, del anticristo. Entonces, es un anhelo satánico que se tiene para ser como el 7, o sea, llegar a ser la perfección, pero por medio del enemigo, Satanás. Cuando aparece el número 12 siempre va a hacer referencia, ya sea a las tribus de Israel en el Antiguo Testamento o a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Cuando aparezca el 24, hablaremos de la totalidad y representará a la iglesia. O sea, el 24 también hace referencia a la iglesia en su totalidad, en sus tres dimensiones. Como les dije, militante, purgante y triunfante. 24 significa eso. Cuando veamos la cifra 1000 sería algo, o sea, la cifra nos hace ver que es el tiempo de la iglesia, es la historia de la salvación. O sea, no es un simple número de decir 1000 y ya, no. El 1000 significa la historia de la salvación, la historia de la iglesia. Por eso podemos nosotros encontrar de una vez, les anticipo, el número 144.000, que en algunas veces nos dicen a nosotros, bueno, solamente se salvan 144.000 personas. Bueno, si se toma literal, entonces son muy poquísimas, porque son muchos las personas que existimos, que han existido y que existirán hasta el fin de los tiempos. Y para hacer 144.000 queda muy corto. Pero en cambio, mirando esta clave, podemos entender que el 144.000 es la multiplicación de tres números o de tres cifras. El 12, que son las tribus de Israel, recuerden. El otro 12 por 12, 144, sería 12 por 12. Las otras 12 serían los apóstoles, o sea, lo que hace la iglesia presente hoy, lo que era del Antiguo Testamento, lo que es del Nuevo Testamento, y como es 144.000, recuerda que se multiplicó por 1000, entonces sería toda la historia de la salvación desde Adán y Eva hasta el último hombre que vaya a existir. Entonces Dios nos está hablando sobre multitud, 144.000, dice gran cantidad, una cantidad indeterminada, una gran multitud. Entonces eso es para tenerlo muy presente, porque pues es una clave importante para que nosotros podamos interpretar correctamente. Ahora, hay una cuarta clave. La cuarta clave sería los colores. Hay unos colores. No vayamos a entender estas claves como lo que en la nueva era nos quiera a nosotros poner pues presente o en tela de juicio, la numerología y que los números me van a guiar, que no sé qué. No, son símbolos que utilizó Juan en su momento para dar una explicación precisamente a la revelación que Jesucristo le hizo. Lo mismo los colores. No es algo en nueva era de que la terapia de los colores, que si pongo una velita roja, que si pongo... No, eso tiene su significado dentro de la iglesia muy especial, pero no es simplemente algo esotérico o que quiera uno de pronto involucrarse con la parte de la nueva era. Entonces es muy aparte, sino que en la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, aparecen 4 colores de manera básica. Primero, uno que es el blanco. El color blanco significa victoria, triunfo, resurrección, eternidad. Esos significados se le pueden atribuir al color blanco. Cuando veamos
que entonces Jesús apareció con esos cabellos blancos. Entonces entender que el blanco es precisamente signo de victoria, de triunfo, de resurrección, de eternidad. De eternidad. Entonces, blanco a eso. El rojo significa violencia, destrucción. Cuando veamos, porque es que va a haber una parte donde veamos unos jinetes y ahí es donde se van a reflejar estos 4 colores de manera especial, pero no son simplemente porque para pintarlos de algún color, no, diferenciarlos no. Es su significado de color rojo es violencia, destrucción. Hay otro que es de color negro, significan las injusticias. Sí, hoy podríamos decir injusticias sociales, pero todo lo que es injusticia, lo que no es justo ante los ojos de Dios, representa el negro. Y el amarillento, el amarillo o el verdoso, porque pues pueden estar esos 2 colores, significa la muerte y todo lo que conlleva a esa muerte. ¿Sí? Pues no es la muerte natural, sino la segunda muerte, la muerte del alma y todo lo que conlleva a esa cultura, o digámoslo, anticultura de la muerte. ¿Sí? Esa anticultura de la muerte. Entonces, esos 4 colores son muy significativos y hay que saberlos interpretar cuando llegue su momento. Quinta clave para interpretar el Apocalipsis es las imágenes. Vamos a encontrar una multitud de imágenes, es decir, de representaciones que nos van a llevar a varios significados. Entonces, pongo algunas, voy a citar algunas para que tengamos muy presente. Por ejemplo, cuando hable de las 7 cabezas. 7 cabezas, ya sabemos que el número 7 es plenitud, es decir, va a tener una plenitud en algo. Y es cuando se habla de la bestia que surge de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces las 7 cabezas en su momento se va a significar lo que son los antisacramentos, todo lo que va en contra de los sacramentos, todo lo que quiere abolir y acabar con los sacramentos. Por ejemplo, tenemos el sacramento del matrimonio. Qué hermoso sacramento. Pero la bestia, es decir, el imperio, la sociedad, el mundo, nos quiere a nosotros poner de que no importa. No importa si no te casas, no hay problema. Y ahí el problema de los antisacramentos. Entonces, esa es una bestia con una de las cabezas. Y los 10 cuernos significa precisamente los antimandamientos. Todo lo que va en contra de los 10 mandamientos de nuestro Señor, de Dios, que Dios ha dispuesto para que nos cuidemos, nos amemos a través de ellos. Pero los quiere abolir, los quiere romper, quitar de nuestra vida. Pero si nosotros no sabemos que la bestia quiere quitarnos los mandamientos y quiere quitarnos los sacramentos, pues seguimos normal, dormidos, relajados. Lo vuelvo y lo insisto. El enemigo no quiere que tú ni yo leamos el Apocalipsis porque no vamos a salir igual. Al leer el Apocalipsis no salimos locos, como dicen por ahí. Salimos es con fuerza y con fuego para transformar nuestra vida y así también llevar a Jesucristo triunfante y triunfar junto con Él. Triunfar junto con Él. Entonces, importante. Tenemos otras representaciones, por ejemplo, cuando habla del dragón y de la serpiente, pues lógicamente Satanás. Cuando habla de la mujer, hablamos de esa mujer como la Virgen María o como la Iglesia. Son dos aspectos con los cuales podemos nosotros significar o darle el significado a la figura de la mujer. Alas de águila, otro ejemplo, eso significa protección, la protección de Dios. La bestia, cuando habla de la bestia siempre va a referirse al imperio. En su momento Juan lo escribía como bestia al imperio, era al imperio romano, pero pues en algún programa anterior yo había hablado sobre algo del imperio y es en cuanto a lo que nosotros podemos tener como vicio, tener como pecado, tener como apego, es nuestro imperio y tenemos un reyesuelo allí en ese imperio que nosotros le alabamos y le adoramos de alguna manera, no, quizás no directamente, pero lo tenemos como en primer lugar y dejamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores en otro aspecto o en un segundo lugar. Entonces la bestia significa ese imperio. Y cuando habla que tiene voz de dragón,
Es decir, que van a haber falsos profetas y el mismo anticristo, que va a ir en contra de todo lo enseñado por la doctrina de la iglesia y de nuestra fe. Luego aparecen figuras como imágenes como la pantera, como el oso. Eso significa que hay voracidad, es decir, hambre, y acaba con todo, lo desgarra todo. Seres vivientes. Cuando habla de los seres vivientes, trata de los evangelistas, que son 4. Entonces, allí cuando empecemos a ver los vivientes, vamos a empezar a ver que están los evangelistas. Y la Babilonia es el poder del mal. Es el poder del mal. Esas son algunas de las figuras. En la medida de que vayamos desarrollando estos temas, vamos encontrando nuevas y la explicación de cada una de ellas. Así que no se preocupe. Comparte más bien este programa. Aprendamos del Apocalipsis. Yo estoy aprendiendo. Esto que estoy aprendiendo, esto que estoy dándoles a ustedes es porque de alguna manera yo lo estoy estudiando también. Por eso me ha apasionado. Por eso he querido compartir con ustedes todos estos temas. La idea es que al conocer el Apocalipsis, al leerlo, al acercarnos al Apocalipsis, nos enamoremos de ese Cristo triunfante y que quiere que tú y yo triunfemos con Él. El enemigo está derrotado. Ayúdame también a compartir este video, a que juntos batallemos y peleemos para derrotar esta ignorancia, el desconocimiento de algo que deberíamos de conocer, desconocimiento de nuestra historia, de nuestra verdad. Por eso comparte este video, activa la campanita, las notificaciones. Recuerda estar muy pendiente los días lunes y los días jueves para recibir estos programas. Van a estar allí en mi canal de YouTube. Puedes entrar, revisarlos, verlos por completo para que pueda tomar esos apuntes y de esa manera edificar iglesia. Dios les bendiga.